espacio de seminario y así está propuesto. Y como seminario, digamos, va a haber lugar también para la conversación. Y vamos a tratar de manejar dos tipos de espacios en la conversación. Quienes estemos asistiendo acá y quienes estén participando por la página del Face, que es por donde tenemos la transmisión en vivo y en directo. Y es seminario en la medida en que no va a ser, digamos, va a haber un estilo de presentación, de ponencia aquí. A veces va a estar yo, a veces va a estar Andrés, o a veces alguno de ustedes que quiera compartirnos una ponencia sobre lo leído, por eso es seminario. Y arrancamos también dentro del mismo seminario está el asunto de debatirlo, de preguntar, de dialogar. Vamos a rotar el micrófono también para que las personas que estén por la página también obviamente puedan seguir la conversación y puedan seguir la conversación no solamente que se hace desde aquí, sino la que propongan ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, metodológicamente vamos a estar, digamos, entre ponencias y participación de parte de ustedes para ir complementando, ¿sí? Y la idea es que puedan participar con absoluta libertad en términos de los temas, de preguntas, de contraargumentaciones, es válido. O sea, no vamos a... La idea es construir un espacio de diálogo y este espacio de diálogo es el que se está proponiendo aquí. Seminario es un espacio de formación que la Iglesia Discípulos de Cristo del Carmen abre. Inicialmente es un espacio de formación de reflexión teológica y ya ustedes, si leyeron el prólogo del libro, entenderán que es un espacio de reflexión teológica donde varios saberes van a confluir acá. No solamente el de la teología, como un espacio importante, pero no solo él, sino que aquí vamos a tener lugar para tener una reflexión teológica, económica, política y social. Es un espacio que tiene todos estos elementos. Bueno, perdón la interrupción. Queremos avisarles a los que nos están siguiendo por Facebook. Está Ernesto Estrada, está el hermano Jairo y están otros hermanos de aquí de la iglesia, Andrés, Vanessa. En la página de Facebook hay un link que creamos el día de hoy donde vamos a estar enviando información adicional si se requiere o donde también está el libro. Entonces es un Google Drive, es un formulario, la idea es que las personas que quieran acceder a esa información puedan llenar los datos, está ahí en la página de Facebook la encuentran desde su buscador de Facebook, @Pastor Nelson Rojas, y ahí está el formulario. Y desde ahí también nos pueden dejar su número de celular y si nos autorizan enviar la información por WhatsApp y los incluimos al grupo, llegado el caso que tengamos algún cambio o una eventualidad de estarles avisando por ahí. Sí, hemos creado un grupo que es un grupo de WhatsApp que yo he llamado seminario. Entonces, en la medida en que usted hoy, pues, efectivamente acceda que quiere estar aquí, que va a tomar todo el seminario, lo metemos al grupo porque por ahí manejamos comunicación facilita de chat. Así es que al final de la sesión de hoy, para quienes vienen y para quienes se conecten por la página, que nos expresen su interés de continuar adelante, los añadimos al chat, porque este es el primero de 2 seminarios que queremos programar este año, ¿sí? Va a ser el primero y ahora explico por qué comenzamos por aquí, etcétera. Pero gracias por la comunicación. Hemos abierto el espacio virtual también por muchas razones. Mi ideal es que ojalá estemos todos acá, porque eso permite un diálogo y un cara a cara que no se sustituye, ¿sí? Es insustituible el hecho de encontrarnos juntos en un espacio físico y de interacción cara a cara.
Solo que el espacio virtual lo hemos creado porque, por ejemplo, Ernesto vive en Barranquilla. Ernesto, un saludo, gracias por estar con nosotros. Él dice, uy, chévere poderme conectar al seminario, y lo va a poder hacer porque él está en Barranquilla, vive en Barranquilla y no va a estar aquí. Deseable si va a haber alguna sesión, él viaja constantemente a Bogotá, entonces probablemente pueda estar aquí, participar con nosotros, que ustedes lo conozcan. Ernesto es un pastor de confesión un poco más menonita, pero ahora trabajando con la iglesia anglicana también, que nos conocemos desde hace muchos años, y él está muy pendiente también de lo que hacemos aquí en la iglesia, etcétera, y agradecemos su presencia y la presencia que él quiera invitar allá. Ese espacio es abierto, no hay lío, usted lo coordina, Ernesto. También hay otra persona que nos va a conectar desde Ecuador, yo no sé si él está hoy, que es Carlos Cueto. Él también me manifestó, él vive en Quito, y él también quiere conectarse desde allá acá. Entonces, el ejemplo que hoy son esos dos ejemplos extremos, para que es necesaria la comunicación por Face en la medida en que ellos sí efectivamente no van a poder estar acá. Pero quienes podamos estar acá, residamos en Bogotá y podamos tener este espacio, esto es insustituible. Yo invito y les animo a que este sea el espacio de encuentro. Y Facebook sea una posibilidad, bien sea para quienes no residen en Bogotá, o que por alguna razón así bien extra y por fuera no puedan estar acá, pero por excepción, más que por cualquier otra cosa. ¿Listo? Bueno, entonces sigo con la mecánica. Entonces es modalidad seminario. Modalidad seminario significa que vamos a tener la posibilidad de la interacción, y la interacción en cualquier momento porque es diálogo. Entonces podemos interrumpir la ponencia, la exposición, y vamos a tratar de ser muy amplios. No es un espacio de culto, no es un espacio de predicación, no es un espacio donde vayamos a decir que, digamos, aquí va a haber mucha posibilidad de educarnos, de formarnos, de ampliarnos, pero yo lo quiero desde ahora dejar claro. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí, buenas noches. Ahorita hacemos una rondita de presentación. Vamos a tener, Andrés, que mirar lo de la cámara también, porque vamos a tener que rotarla y alguien nos debe ayudar con rotar la cámara. Cuando alguien esté hablando, vamos a tener que enfocar a la persona que vaya a hablar y que esté interesada. Bueno, ya es sorpresivo esta convocatoria. Entonces, no es nada de ese, no es ningún otro espacio. Si ustedes leyeron el prólogo, y ahorita voy a entrar al prólogo, este también aspira a ser un espacio interconfesional. ¿Sí? Porque el autor que estamos manejando es un autor interconfesional también. Pues es un teólogo luterano, pero el espacio de reflexión que él propone es un espacio interconfesional. Este sí es un espacio de formación teológica, donde otra vez repito, quizá no me escucharon quienes no estuvieron desde el comienzo. Es un espacio de reflexión teológica donde otros saberes participan: la economía, la sociología, las ciencias sociales en general, que dialogan con la teología, ¿sí? Entonces no es un espacio disciplinar muy cerrado, es más abierto, y esa es la idea, que tengamos una posibilidad de tener un diálogo mucho más amplio. Es un espacio crítico también, y es un espacio de formación teológico, por supuesto. Entonces, por eso ustedes verán que no vamos a entrar cantando coros, no vamos a tener un espacio formal de oración, porque es un espacio de un seminario, y espero que me lo entiendan en el mejor sentido y en el mejor propósito. Entonces, por eso arrancamos la sesión, arrancamos. ¿Qué sí es? Como es un espacio de formación, más o menos yo estoy familiarizado con los seminarios alemanes desde hace 30 años atrás que comenzó mi formación. ¿Y qué me enseñaron los espacios de seminario de formación? La gente que llega a un seminario llega leída. Y yo quiero dejar claro que el único requisito que tiene estar aquí es que se lea lo que ponemos para leer.
porque es el espacio mínimo de formación. Si usted llega aquí y no ha leído, va a ser difícil conectar. Y no lo digo porque tenga un prerequisito pues de lectura y de evaluación, no, pero es el mínimo espacio de diálogo. Y el diálogo tiene que ser siempre un diálogo informado, no es opinionitis. No, como es un espacio de formación, vamos a ser rigurosos. Entonces, ¿qué fue lo que yo aprendí? Que uno podía asistir a seminarios, sí, pero que eso no es óbice de no prepararse, eso sí que no. Y es un espacio donde sí voy a exigir respeto por quienes estamos acá, y el respeto es un respeto de leer, de dedicarle un tiempo adicional para que usted tenga la posibilidad de encontrarse directamente con un autor y un texto. Y aquí lo que compartimos es, a propósito de ese autor y de ese texto que nosotros proponemos, sí que haya ya el debate efectivo, pero su punto de partida es ese. Con el tiempo yo quisiera que nos obligáramos también un poco a escribir, pero no va a ser un ejercicio primario que va a poner aquí ahora, pero que sí quisiera que nosotros podamos tener un ejercicio incluso de escritura. ¿Por qué de escribir? Pues porque también vale la pena obligarse a ser más riguroso también en lo que uno piensa, y eso pasa por una formación también de escribir. Y esas dos cosas son prerequisitos para mí. ¿Pero más? ¿Todavía más? Entonces bájenle al volumen, porque mi sensación es el volumen de acá, y entonces no estoy seguro. Y alguien sí me estará monitoreando si se está escuchando o no. Eso. Gracias porque… Ok. Bueno. Perdón que… Es que como yo ya he tenido varias experiencias de trabajo con seminarios, por eso prefiero decirlo abiertamente y compartirlo con ustedes para que quienes realmente nos comprometamos con este espacio, lo hagamos de manera seria y comprometida, ¿sí? Por eso lo digo. No más preámbulos. Vamos a dar la oportunidad para que nos presentemos, porque no necesariamente todos nos conocemos. Les doy la cordial bienvenida y les agradezco que estén acá. A quienes están presentes, gracias a los que están también allá por el Face, sobre todo mis amigos de otras ciudades y otros países que nos conectan, gracias. También a ellos muy bienvenidos. Y quiero pasar una rondita muy breve y muy rápida. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Solamente eso por ahora. Y pues si tienen alguna confesionalidad que nos la diga también, como para conocernos, no para nada más, pero sí como para saber y nos reconozcamos quiénes somos. La mayoría asistimos aquí a la Iglesia del Carmen y bueno, también vale la pena que nos reconozcamos también, y gracias entonces por la participación. Comenzamos por allá. Voy a rotar el micrófono, yo no alcanza, tienen que venir aquí. Entonces rapidito pasamos y nos presentamos. Sí quiero que nos presentemos porque muy puntual. Buenas noches, mi nombre es David Morales, asisto aquí a la Iglesia del Carmen. Estoy trabajando como ministro laico a nivel de la misión Discípulos de Cristo. Listo, David, gracias. Pasen rápido. Roger, los demás, por favor. Venga, rápido. Mi nombre es Roger Morales, asisto acá a la Iglesia del Carmen. Yo estudio licenciatura en música. Listo, Roger, gracias. Buenas noches, mi nombre es Bernardo Castro, soy psicólogo de profesión y coordino programas de responsabilidad penal. Gracias, Ber. Mi nombre es Lina, pertenezco aquí al grupo de la alabanza de la iglesia. Gracias, Lina. Buenas noches, mi nombre es Erika Castellano, soy trabajadora social. Listo, gracias, Erika. Buenas noches, mi nombre es Vanessa, pertenezco aquí a esta iglesia, hago parte del grupo de alabanza, entre otras cosas. Listo, Vané. Buenas noches, mi nombre es Samuel Martínez y soy filósofo. Un filósofo, bien. Buenas noches para todos, mi nombre es Hugo Rosso, soy estudiante de psicología de la Universidad Nacional y bueno. Listo.
Mi nombre es Rubén y también hago parte del grupo de alabanza de la iglesia. Listo, Rubencho. Mi nombre es Oscar y estudio administración de empresas y trabajo en una óptica. Y Oscar, ¿tú de dónde eres? ¿Cómo viniste? Es que sí. Normalmente acudo a Yomasa, aunque ahorita estoy un poquito como... Ah, bueno, ok, de Yomasa, vale. Mi nombre es Ángela, soy optómetra. Ya, ¿y también vienes? Sí. Con el... Ok, gracias. Sigue. Hola, soy Andrea y soy comerciante. Comerciante, ok, vale. Hola, buenas noches, mi nombre es Kevin y soy comerciante también y ella es mi esposa. Bienvenidos, claro, gracias. ¿Quién más hace falta? Uriel, Ricardo, todos por favor pasen. Buenas noches, mi nombre es Uriel Caicedo, yo trabajo en el área de ventas, en motocicletas. Ventas. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Pulido, asisto aquí a la Iglesia del Carmen y soy maestro de construcción. Listo, muy bien. Buenas noches, mi nombre es María Odalinda Merchán, yo estudié psicología con énfasis en terapia familiar y en ello trabajo, pero también soy independiente, trabajo en ventas. Gracias. Y buenas noches, soy Andrés Obando y estoy aquí también con Nelson, vamos a coordinar lo del seminario. Gracias, Andrés. Y yo soy Alba Yalitza Marín y pues participo aquí en la iglesia en temas de transmisión. Gracias, listo, por lo menos para un primer reconocimiento. Bien, vamos a hablar ahora del contenido. ¿Cuántos tuvieron la posibilidad de leer el prólogo de este libro? Levanten la mano y déjenla bien levantada porque quiero saber con exactitud. Listo. ¿Ya todos, hay alguien que no tenga el libro a este momento? Rubén, ¿quién más? ¿El resto todos los tienen? ¿La hermana no lo tiene tampoco? Ok, entonces yo ahorita les doy un link para que lo puedan descargar. Es un libro que está en versión electrónica y lo hacemos así para que ustedes lo puedan bajar. Bien, ok. Vamos a los contenidos. El autor. Es un teólogo alemán, se llama Jürgen Moltmann. Moltmann es uno de esos autores en teología, digámoslo, básica de trasfondo protestante, luterano, formado en Alemania. La biografía ustedes la pueden conseguir muy fácilmente en la enciclopedia electrónica a la que ustedes quieran acceder, ahí la encuentran. No voy a hablar de él en específico, es uno de los autores clásicos dedicado a la teología y sobre todo tiene un énfasis en teología política hacia el final de sus escritos. Moltmann es uno de esos autores que ha pasado por varias etapas. Creo que algo de eso comenta en su prólogo. La primera etapa de él en su formación es, digamos que él es de la Universidad de Tübingen, que es una universidad muy famosa y muy reconocida en Alemania, y tiene varios textos muy clásicos. El primer texto de él se llama Teología de la Esperanza. Es un texto editado en esta misma editorial Sígueme de Española, y por ahí arrancó su prestigio, digámoslo, mundial, ¿sí? Él escribió Teología de la Esperanza a finales de los 60, comienzos de los 70. Es un libro clásico ya hoy día para la teología, lindísimo por demás, donde él hace una primera apuesta sobre cómo el principio de esperanza, que es un concepto que viene desde un autor muy importante desde comienzos del siglo XX, un filósofo alemán muy importante, que él trata de dialogar con él, pero lo pasa hacia la teología, y por eso
Su libro se llama Teología de la Esperanza, porque él quiere compartir desde la teología ese concepto, cómo el concepto de esperanza atraviesa toda la teología, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ahí arranca su, digamos, la vida pública de Moltmann, que es prolija. Luego hace un segundo texto más cristológico que se llama El Dios crucificado. Ese es un texto muy importante para entender ya los próximos pasos de él. Todos esos textos están ya en español, afortunadamente, porque es un autor que ha sido conocido tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, y entonces tiene hoy en día la facilidad de haber sido traducido a diferentes idiomas, entre ellos el castellano. El Dios crucificado para mí es una de las mejores obras de cristología que hay en la historia. Aquí vamos a tener yo no voy a entrar en los detalles ni de Teología de la Esperanza ni de este texto que se llama El Dios crucificado, porque cuando entremos a mirar sobre todo el capítulo 2 que se llama La Pasión de Dios, ahí él va a hacer una referencia muy profunda sobre el texto del Dios crucificado. Y vamos a tener que ir a esa obra y vamos a tener que ir a escarbarla y a traerla a colación también acá, en eso que él llama la pasión de Dios y probablemente también la historia del Hijo. Son los capítulos 2 y 3 de este texto que vamos a seguir. Así es que vamos a tener la oportunidad de entrar a esta teología de manera más profunda. El Dios crucificado es uno de esos textos que mueve, en mi opinión, va a mover toda la teología hasta ese momento y que hace que hoy en día, cuando se hable de Jesús, de la cruz, de la muerte, de la resurrección, tome unas connotaciones muy importantes para las interpretaciones hacia la sociedad actual. Ese es un tema del cual vamos a tener la ocasión de ver muy, muy de cerca. Pero con este texto, es decir, con este que vamos a seguir nosotros, que se llama Trinidad y Reino de Dios, arranca otra nueva etapa para Moltmann, que es ya la etapa de escribir unos textos en teología muy importantes, pero que ya, digamos, sea como la teología sistemática. La teología sistemática, las disciplinas de la teología consiste en que se abordan los grandes problemas de la teología. Y el primer gran problema, el segundo gran problema de la teología es Dios. Así se llama en la teología sistemática, Dios. El primer gran tema que abre la teología es la revelación. Yo no tengo aquí cómo hacer la pintura. Una teología sistemática clásica siempre va a arrancar por la revelación, la inspiración de las Escrituras, luego va a venir Dios y dentro de Dios todos los atributos de Dios, etcétera, etcétera. En tercer lugar van a venir otros asuntos ya más de la cristología que se llaman, y luego vendrán eclesiología, otros llaman neumatología, Espíritu Santo. Les estoy dando los temas que una teología sistemática traen para un curso de teología. Cada curso de esos puede perfectamente en un seminario, en una facultad o universidad, durar entre un semestre o más. Y es lo que se llama teología sistemática. Siempre que hablemos de teología sistemática nos estaremos refiriendo a esos grandes temas. El último gran tema que maneja esa teología es escatología, que son como el futuro, los últimos, para dónde tiende la vida, la existencia futura, etcétera, todas esas cosas. Entonces, a eso es a lo que llamamos teología sistemática. Entonces, lo que hace Moltmann y lo que a continuación vamos a presentar de él, es que él dice, yo quiero hacer también una contribución a la teología, pero no quisiera que fuera una teología clásica como esta que les estoy diciendo, siguiendo así como los grandes tópicos, sino que él quiere dar lugar también para que haya una conexión y un diálogo entre la teología y las grandes tensiones y los grandes desafíos que hay en la vida moderna. Davidcito. Gracias.
Entonces, están desocupando todo. Se cae una cosa, se cae otra. Entonces, digamos, Molman es un autor que conoce todos esos temas. Dejemos ya. Molman es uno de esos autores que ya, digamos, ha pasado por todos esos cursos, por toda esa formación, y entonces él dice, mire, eso no es lo que yo quiero hacer ya en este momento de la vida, sino que quiero conectar la teología con la vida contemporánea y dar un diálogo que sea mucho más contundente y que podamos hacer como esos cruces entre lo que la teología tiene que ofrecer, la vida religiosa tiene que ofrecer y la vida moderna, cómo se está viviendo. Porque yo comparto con él un diagnóstico, y es que en la vida moderna a veces, y no sé si ustedes tienen a veces la sensación también, que una cosa es la vida religiosa y cómo vive uno la vida religiosa por un lado, que esa más o menos se hace durante los domingos y durante las noches, y si uno asiste a una iglesia, pues durante los ritos de las iglesias, pero luego ya cuando hay que vivir, pues cada quien a ocuparse y hacer lo que le corresponde. A veces con criterios cristianos, a veces sin criterios cristianos que uno le endilga al cristianismo, pero por ahí sigue. Entonces, digamos que lo que sí se ha visto y lo que Molman sí diagnostica muy bien es que hay como una especie de división, de decisión entre por un lado la vida religiosa y por otro lado la vida que cada quien vive. Y que eso ha marcado mucho al cristianismo de estos tiempos, porque parece ser que la vida moderna en algún momento como que tuvo su propia desconexión de las espiritualidades, sobre todo el cristianismo. Y entonces, si la gente no quería perder su fe, pues tenía que vivir su fe, ir a las iglesias, pero por el otro lado, pues tenía que vivir de alguna manera y tenía de qué vivir. Y entonces, por lo tanto, tiene otra vida por otro lado, pero que como que eso no se conecta en el fondo. Y en el fondo no se conecta porque sí hay un tipo de reflexión que la vida moderna te saca. Te saca porque te pone a ver negocios, te pone a pensar en la economía, te pone a pensar en la sociedad, la política, etc. Y a veces eso como que no pega con ningún discurso como de Dios, como de la religión. O a veces sí pega, pero de una manera tan abrupta y tan exagerada que todo termina siendo lo mismo. Entonces, los pastores que deciden volverse políticos y entonces hablan de todas estas cosas, pero encierran lo político y lo religioso de tal manera que no hay manera tampoco como de separar como ámbitos. Entonces, los seguidores de la iglesia se vuelven seguidores del político. Entonces, o separamos las vidas y la vida religiosa por un lado y la vida moderna por el otro, o hacemos de la vida, tratamos de hacer de la vida una totalidad que solo lo religioso lo pinte de cualquier manera, y entonces uno no sabe en qué momento dejó de ser un pastor para volverse un político y en qué momento la vida espiritual se vuelve una vida de seguimiento, ya no de unos principios o de algo que nos acompañe en la vida, y se vuelve más también una vida política y de militancia política. Eso está pasando. Y pues si usted está dentro de una iglesia así, entonces usted no tiene opción como creyente, porque no te deja tanta opción, ¿me entiende? Porque si eres seguidor, pero además te dicen que hay una causa política asociada a eso, pues nada, no hay nada que hacer, siga por ahí derecho. Y no hay posibilidades de hacer pues unas reflexiones o unas articulaciones. O por qué la gente decide ser cristiana y ser de izquierda, o ser cristiana y ser de derecha, o ser cristiana y no tener partido político. Podrían existir esas posibilidades, esas articulaciones. No hay manera, o sea, ahí hay temas todavía muy complicados. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Molman? Como postura, hay que conectar la teología otra vez con lo que pasa con la vida. Y tenemos que, desde el asunto teológico también y desde el asunto bíblico,
tratar de ver cómo usted dialoga con la vida moderna y la vida moderna también dialoga con la teología. A ver cómo es ese asunto. Y yo no voy a decir más porque vamos a entrar a los detalles. De eso se trata este seminario. De entrar sí a los detalles y al debate. Hay un prólogo que yo les pedí que leyeran. Como hay personas que hoy es la primera vez y estamos todos excusados porque hasta ahora arranca el seminario, no necesariamente leímos. Pero, y entonces vamos a hacer una lectura de algunos apartados de ese prólogo, para que ustedes entiendan la postura del autor ya de entrada. Quienes leyeron el prólogo ya saben qué tipo de autor es. Quienes no lo leyeron, hoy lo van a saber. Y entonces él de una vez te va a poner los grandes asuntos y por qué él toma este camino. Y entonces el primer libro de esta serie que él escribe se llama Trinidad y Reino de Dios. Y ahí en el prólogo discute un poco por qué comienza por acá y cuál es su enfoque. Entonces, por favor, tienen el texto a mano. Esa es la segunda cosa que les voy a pedir, que ustedes tengan el texto a mano porque vamos a ir con rigor a hacer citas y a comentar sobre este tema. El prólogo arranca en la página 9. Y eso que he dicho yo eso de la presentación que yo hice de este autor, está en el primer párrafo, ¿cierto? Él arranca con una frase muy interesante, dice, progresar significa volver a empezar. Me avisan cuando ya el texto lo tengan también allí. ¿Ya está? Listo. Progresar significa volver a empezar. Y entonces él dice, esta máxima tiene aplicación en la labor teológica. Teología de la Esperanza, 1964, El Dios Crucificado, 1972, y La Iglesia Fuerza del Espíritu, 1975, nacieron como obras programadas en el estilo y el contenido. Se trataba de enfocar toda la teología desde una determinada perspectiva. Entonces él hace su propio balance como autor de esas tres obras que son suyas. Una la escribe en el 64, otra en el 72 y otra en el 75. Entonces, como ya ustedes ven, este autor que vamos a trabajar en este seminario es un autor con recorrido, es un autor con formación. ¿Qué tipo de formación? Filosófica, teológica. Es un autor con rigor, con historia. Y ya el párrafo siguiente, él dice, esas obras, chévere, ustedes las pueden conseguir, las pueden leer. Mi ánimo es proponer ahora una serie de aportaciones a la teología que difieren de los mencionados libros en varios aspectos. Mi objetivo en síntesis es estudiar dentro de un orden sistemático las relaciones existentes entre ciertas nociones y doctrinas trascendentales de la teología cristiana. O sea, va a ser un análisis transversal, no va a ser un análisis por unidad como el que cualquier estudiante de teología clásico esperaría que un autor de estos hiciera. Y entonces él dice, aportaciones significa que el autor no intenta elaborar un sistema o una dogmática, esa ya no es su pretensión. Voy a saltar el párrafo siguiente. Y el párrafo final de esa primera página, él explica en qué consiste un dogma y una dogmática, para decir lo que él no quiere hacer. Dice en la segunda línea, en el lenguaje político del emperador Augusto, dogma significa tanto como decreto. El decreto no admite la crítica ni la oposición, se impone por la fuerza. ¿Está claro lo que es un dogma? Entonces, una teología dogmática
es una teología que de alguna manera sí se impone. Y es en cuenta que aquí ya hay una primera relación por la cita que él propone, entre teología y política. Porque casi que la teología es igual a la política, es decir, hay alguien que sanciona eso, que lo da como una verdad revelada, y ahí usted dice, palabra de Dios, y ahí quedamos. Entonces, el dogma entendido como decreto es justamente algo donde hay alguien que dice cómo es el asunto, así sea un grupo colegiado, pero igual lo dice, y no hay nada más que hacer ni nada más que opinar. Solamente se sigue la afirmación en el caso de los seguidores del dogma o la negación en el caso de la gente que dice no estoy de acuerdo con eso y por lo tanto pues tengo que romper con esta tradición, no hay nada que hacer. Entonces él dice, yo quiero hacer una teología, pero no es una teología dogmática, es decir, él no aspira a que nadie le dé el visto bueno, ¿sí? Él no aspira a que esto pase por la confesión de una oficialidad. Él va a proponer una reflexión teológica y quiere liberarse ya de entrada de quien a él le quiere colocar ya digamos un asunto tan pesado como el del dogma. Entonces él dice, esto no es. Entonces el decreto no admite ni crítica ni oposición. Entonces en este seminario es un seminario de teología, como no es teología dogmática, entonces es un seminario que sí va a admitir la crítica y sí va a admitir la oposición. 2. Dice él, los términos teológicos dogma y dogmática tienen poco que ver naturalmente con esta acepción, pero no dejan de evocar el talante y a menudo el gesto de lo definitivo del dictamen no revisable. Ese es el gran problema de una teología que sea un poco más dogmática. Y aquí es donde quiero entrar con el tema de fondo. La teología hoy día, como ella se lee desde esta perspectiva, tiene siempre que ser una teología revisable, reflexionable. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hoy se dijo, mañana se puede revisar. Primer asunto. Por eso quise que se leyeran el prólogo para que entendieran un poco cuál es la perspectiva de este autor. Entonces, él tiene derecho mañana a decir, uy, lo que yo dije en teología, en Trinidad y Reino de Dios, eso ya no sirve para nada. ¿En qué fecha se escribió este libro? ¿Saben? ¿De qué fecha es el prólogo? ¿En dónde? En Tübingen. O sea, ustedes saben cómo se escribe un libro, ¿cierto? Y el final del libro es el prólogo. O sea, usted escribe el prólogo como autor, es lo último que usted escribe siempre. O la presentación, esta es la presentación del libro. Y esta presentación de este libro es en el 80, en alemán. Tengan en cuenta esto, porque cuando ustedes revisen autores como estos, tengan en cuenta las fechas. ¿Por qué? Porque ellos pueden escribir un libro 2 años adelante, 5 años adelante, que dialogando con dice, uy, yo me equivoqué en esto y aquí quiero ampliar, corregir o redireccionar. Ustedes saben que eso no es posible en una teología dogmática. Y yo quiero que lidiemos con eso. O sea, por eso para mí es importante el prólogo, para que usted sepa por dónde vamos acá. Entonces, el punto de partida de este autor es que dice, no hay gestos definitivos y no hay gestos no revisables. O sea, vamos a ir por la línea de que esto que estoy escribiendo hoy es perfectible, es revisable. Un asunto importante. En teología, dice él, el pensamiento dogmático, aunque no sea dogmática,
suele expresarse con preferencia en forma de tesis. No de tesis a discutir, sino de tesis dictaminadoras que provocan el asentimiento del rechazo, más no el pensamiento responsable y personal. Invitan en suma al oyente a adherirse a ellas, no a escuchar la propia voz interior. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Esta es una obra para que usted la reflexione y la dialogue. No es una obra construida para que alguien la siga. O sea, no tiene la pretensión de ser seguidora o de cultivar seguidores. ¿Qué es lo que pretende? Fomentar diálogo, abrir la discusión. Por lo tanto, los que aspiren a que este seminario sea un seminario donde dictaminemos la verdad última, este no es el espacio. Quiero decirlo ya de entrada. No. Busquemos otro espacio, pero este no es el espacio. O sea, aquí no estamos para decir verdades finales, últimas y acabadas. Este sí es un espacio para reflexionar profundamente sobre los asuntos de teología y de espiritualidad que sentimos como nuestros. Sí, claro que sí. Y eso no está en discusión, pero que provoque diálogo, reflexión, intercambio. ¿Hasta ahí estamos? ¿Por qué me conecta? Ya ustedes sabrán por qué un autor de esto yo lo propongo, justamente porque a mí me conecta esto. Me conecta el hecho de propiciar más el diálogo que una presentación sin palabras y sin palabras posteriores. Voy a pasar el siguiente párrafo. Voy a ir saltando, ustedes recomiendo que se lean el prólogo los que no se lo han leído, por favor. Aquí yo solamente estoy haciendo saltos y escogiendo algunas cosas que me han parecido importantes. El siguiente párrafo que quiero es el que está es el párrafo 1, 2, el tercero. El autor reconoce obviamente los condicionamientos y las limitaciones de su propia perspectiva y la relatividad de su entorno mental. No voy a explicar eso porque lo voy a explicar con su propio ejemplo más adelante. No pretende decirlo todo ni abarcar la integridad de toda la teología. Entiende más bien su propia totalidad como una parte de otra totalidad mayor. No osa en consecuencia sentenciar lo que es válido para todos, para todo tiempo y para todo lugar. Es decir, aquí hay un giro en la teología, si se dan cuenta. O sea, aquí este autor no pretende ser la última Coca-Cola en el desierto con la teología, ni decir la última palabra, ni que después de él no se siga nada más. No, esas no son y por lo tanto esta no es una teología universal que sirva para todo. Aquí hay un giro en cómo se entiende hoy en día la teología. La teología se entiende hoy en día más así, como un asunto que está pasando, que se está recreando, porque la teología tiene que dialogar con la vida. Pero si la vida se mueve, ¿qué pasa con la teología? Que se tiene que mover. ¿Con qué ritmo? ¿Con el de la teología? No, con el de la vida. ¿Cómo así con el de la vida? Es que la vida tiene sus propias preguntas, tiene sus propios problemas, sus propias tensiones. Entonces, ¿qué es lo que la teología con este giro se dio cuenta? Que la teología no tenía por qué seguirse repitiendo como se repetía desde el siglo IV, desde el siglo V, desde el siglo VI, como si fuera una especie de escolástica ciega, sino que hoy en día esta teología se entiende como quien le pregunta a la teología es la vida de los seres humanos que están viviendo y que le preguntan a la teología cosas y que la teología se ve obligada ¿a qué? A dialogar, sí, a responder en cierto sentido,
pero no como la respuesta definitiva, sino como una respuesta que propone un diálogo más, y otro diálogo más, y otro diálogo más. Entonces es una teología que está siempre en el ritmo de la vida humana. No está en el ritmo ni en la página de la teología clásica, donde usted dijo lo que dijo y se acabó. Ese es el giro. Entonces es una teología que también se siente respondiendo a algo que es fundamental, que es la misma vida. Y que por lo tanto las búsquedas de hoy, de la teología de hoy, sobre todo de esta teología, son las búsquedas legítimas de la gente que se hace preguntas sobre el sentido de la vida, sobre Dios, sobre lo que va a pasar con nosotros los humanos, cuál es el puesto de la economía, cuál es el puesto de la ética y de los valores, de las costumbres nuestras y por supuesto de nuestras creencias. Y es un diálogo fecundo. ¿Fecundo en qué consiste? En que yo no pretendo responder desde la teología todas las respuestas y cerrar. Fecundo significa, tú me preguntas, nosotros respondemos, podemos preguntar también, los otros responden y ahí vamos. Aquí va a decir lo que sí intenta, dice, pero sí intenta en la circunstancia de su tiempo y de su lugar insertarse en el espacio comunitario más amplio de la teología. Esto implica la liquidación crítica de la presunta e ingenua autosuficiencia del pensamiento. Entonces aquí, ¿qué ha pasado? La teología siempre se pensó desde tiempos muy antiguos como respondiendo a la totalidad de todas las preguntas. Y no lo hizo desde la experiencia humana, lo hizo desde las ideas religiosas. Entonces ya de entrada aquí él está anunciando el problema, y es: la teología inventó un mundo religioso que pretendió responderle al mundo humano y que creyó que le respondía todas las respuestas a todas las preguntas que los humanos hacían, y que lo que siguió haciendo fue repitiendo ciegamente esos discursos, producto de su propio pensamiento y producto de su propia imaginación. Entonces, una de las cosas que él está anunciando aquí es que la teología no podía seguir así, porque o si no, llegaba a un punto donde llegó, que fue la desconexión entre la vida y el mundo religioso y teológico y el mundo, por otro lado, de los humanos que viven. Entonces la teología ya no es lo que piense este autor y aquel otro y aquel otro. La teología ya es un ejercicio responsable de ir haciendo preguntas a la teología sobre los asuntos que nos están aconteciendo a nosotros. Es esa reflexión teológica. Y entonces la teología se vuelve interesante en un sentido radical. Entonces, esto implica la liquidación crítica de la presunta ingenua autosuficiencia del pensamiento. El autor es europeo, pero la teología europea no debe seguir siendo por más tiempo eurocéntrica. El autor es varón, pero la teología no puede ser ya androcéntrica. El autor vive en el primer mundo, pero su teología no debe reflejar las ideas de los dominadores, sino que ha de contribuir a hacer oír la voz de los oprimidos. Entonces aquí hay un ejercicio bien interesante. Él se lee como un teólogo situado. ¿Situado qué significa?
que es centroeuropeo, que es varón, que vive en el primer mundo, que es blanco, y que él no va a perder esa condición. ¿Sí? Es lo que él está diciendo. Yo no pierdo esta condición, o sea, yo no dejo de ser ni europeo, ni blanco, nada de eso. Pero sí quiero que al reflexionar desde la teología, no sea eso lo que prime. ¿Qué es lo que nos ha pasado en América Latina? ¿Qué es lo que nos ha pasado en América Latina? Pues que toda la aportación religiosa la hemos traído de afuera. Nos ha llegado desde afuera. 1492, sobre eso vamos a hablar mucho. Desde cuando pisaron por primera vez nuestras tierras los europeos, hemos pasado, y en la historia de América Latina, varios cruces, si usted quiere, pero siempre fueron cruces dominantes, dominadores. Y por eso la mejor figura del conquistador es la cruz en un lado y la espada en el otro. Y a veces ustedes ven los íconos y la espada se puede volver una cruz, o la cruz se puede volver una espada. Impresionante. Porque eso ya traía un mensaje que no es del caso de ahorita, pero vamos a examinar uno que otro texto también de la época, donde ya para 1493, con un mensaje del Papa a toda la comunidad europea, decía que estas tierras eran tierras de los españoles, porque ya les había dado otras tierras a los portugueses por otro lado. Y ese escrito lo que hace es licenciar a España y a los reyes españoles para que vengan y en un gesto piadoso traigan el evangelio y la luz a este mundo que es un mundo de salvajes y de perdidos, y que traigan la salvación para estos salvajes. Y que aparte de que traigan la salvación, pues que de para allá por lo menos se lleven alguito. Si es bueno que traen la salvación de para acá, pues de que de para allá haya garantías de comercio, etcétera, y cosas así. Ya al año siguiente de haber reconocido estas tierras. A eso es a lo que está haciendo referencia Molman. Él, como teólogo, sabe que ha habido una historia de desgarramiento muy fuerte en nombre de la evangelización. Ha habido una historia de violencia, de negación, de explotación, de sometimiento, y que la religión cumplió un papel importante en esa historia. Y eso pasó desde 1492. Ya es mucho decir para los europeos que por lo menos alguien que es de allá pueda decir cosas como estas. Claro, para nosotros hay españoles brillantes como Bartolomé de las Casas o como Francisco de Vitoria, autores que yo espero que nosotros tengamos la posibilidad de leer también en algún momento de la vida, no este seminario, pero lean, porque ahí ellos ya tienen toda una discusión sobre el alma indígena, quiénes son los indígenas, si son realmente salvajes, si es necesario castigarlos y matarlos si es que ellos no se convierten al cristianismo. ¿Qué pasa con eso? ¿Acaso el indígena tenía alma? Todas esas son discusiones de esa época, que si ustedes las trasladan hacia siglo XX y siglo XXI, yo creo que todavía siguen teniendo los mismos hechos cuando uno establece justificadamente la evangelización. Es que usted va a iluminar a perdidos. ¿Sí? Y haciendo eso, pues usted se llena de motivos para decir que usted tiene la razón y que los demás, como perdidos, pues hay que traerlos. Y entonces viene una segunda justificación. Si no quieren a las buenas, pues tocará, con el permiso del Señor, a las malas. Y si es a las malas, pues aunque perdamos su cuerpo,
salvamos su alma. A eso es a lo que él está haciendo referencia, a una historia que ha sido trágica para muchos pueblos en el mundo. ¿Sí? Y entonces él se reconoce, él dice, yo no puedo dejar de ser europeo, yo no puedo dejar de ser hombre, varón, macho, masculino, pero lo que sí yo puedo decirles a ustedes es que lo que quiero decir, lo quiero decir teniendo conciencia de que hay algo más que solamente esta vida de primer mundo, esta vida de ser hombre, ¿sí? Porque eso va a tener unas connotaciones. Y quiero volverla a repetir. El autor es europeo, pero la teología no puede seguir siendo eurocéntrica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no solamente ellos tienen razón y que no solamente lo que ellos han dicho posee verdades totales. Segundo, él dice, el autor es varón, pero no puede seguirse siendo androcéntrico. Ustedes saben lo que la teología feminista y de género ha comenzado a discutir hoy día en el mundo. Esos son temas súper complejos hoy día, súper complejos. Por eso hay algunas iglesias que, por ejemplo, hoy día oran como Dios, Padre y Madre, por ejemplo. Que eso ya para otras tradiciones nuestras ya como que suena, uy, espere. Y ellos se sienten como los más avanzados en este tema. ¿Sí? No voy a entrar en más discusión, más adelante podremos tenerla, pero que ya se haya incluido la mujer, y que se incluya a la mujer en la perspectiva femenina de Dios. Ese ya es un tema de marca mayor, es un tema fuerte. Ese androcentrismo que él está diciendo acá es si Dios puede ser masculino y femenino. Yo les dejo ahí ese dato porque eso es lo que él está diciendo acá. No solamente ver la figura de Dios como hombre, como padre, sino la figura de Dios como madre y como mujer. Eso es lo que él está diciendo con el tema androcéntrico. Entonces, ojo, porque aquí hay unos términos que un autor como esto no explica. Para eso es este seminario, ¿sí? Para entrar en este debate. Para entrar en el debate de eso que nos ha acompañado como núcleos y núcleos y núcleos de repetición de toda la vida. El autor vive en el primer mundo, pero su teología no debe reflejar las ideas de los dominadores, sino la de contribuir a hacer oír la voz de los oprimidos. Este es el otro tema central. Él escribe en los 80 esto, pero viene de una discusión tanto en Europa como en América sobre el tema del desarrollo. En esa época era súper famoso estar discutiendo problemas del desarrollo, problemas del primer mundo, del segundo mundo y del tercer mundo. Y así hasta hoy día está clasificado el mundo, ¿no? Los de primer mundo son los que tienen todas las opciones, garantías de derechos, estados fuertes. Los de segundo mundo son los que ahí van más o menos. Y los de tercer mundo no tienen las condiciones, son los más atrasaditos y hay que ayudarlos. ¿Sí? Y entonces con esa lógica, pues el primer mundo sigue liderando todo y el segundo mundo tratando de alcanzar y el tercer mundo, pues hay que ayudarlos, porque pobrecitos ellos no han podido. Entonces él lo que está diciendo acá es, primero, hay que ver si esa cosa es así hoy en día, si uno hoy en día puede partir el mundo global como de la misma manera, primero. Segundo, está claro que mucho de lo que pasa de la pobreza en el mundo ha dependido de los países del primer mundo, que deben tener una responsabilidad a lo que se genera de pobreza en el mundo. Y que por lo tanto, por un lado dan pan,
pero por el otro lado dan guerra. O si no, miren a ver cómo tienen a Siria. ¿Acaso Siria hoy en día no es como la Vietnam de los 60 y de los 70? Es un escenario donde hay una disputa geopolítica de varios que están ahí y que no la hacen en sus países, sino que la hacen en otros países, bonitos. Y entonces bombardean los unos y bombardean los otros y no pasa nada en ninguna otra parte del mundo y la gente muriéndose. Entonces, es lo que está aquí en juego. Es decir, una teología que no hable de esas cosas, por favor. Tenemos que conectar la vida espiritual con esto que pasa. Y por eso él está poniendo estos temas como tan gruesos, tan fuertes. Él no pierde su identidad, él tiene la conciencia clara de dónde es, ¿me hago entender? Pero lo que él dice es, la teología no puede verse ya solamente así, de esa manera, y con unas verdades absolutas venidas desde alguien o desde algún punto de vista superior, sino que tiene que atender otra serie de asuntos que no han sido atendidos, ni tematizados, ni reflexionados de la manera como se deben hacer. Quiero callarme aquí un poco. Hay un asunto de cierre que quisiera al final dejarlo, pero quisiera escuchar sus comentarios, sus preguntas y rotar. Preguntas o comentarios que tengan sobre lo hasta aquí comentado del autor. Y quiero que hagan preguntas ya no solamente de lo tematizado, sino ¿está muy subido el lenguaje? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos conectados? O sea, hagan preguntas del tipo que quieran porque sí, la idea es que ojalá logremos una conexión en sentido, en puntos de vista, en cosas. Bueno, abro el micrófono. Los que están fuera también pueden pasar sus comentarios por el chat, por favor. Ahí quien los estará recogiendo y también nos los estará proponiendo a nosotros. Quien vaya a hablar, por favor, se acerca aquí al micrófono para que no perdamos la... David. No me va a caer, hermano. No, pero ayúdeme acá. Bueno, escuchando ya la introducción y todo el tema de lo que nos estaba explicando, en principio yo tenía otra perspectiva. Primero, que leer el prólogo es un choque. Es un choque con todo lo que uno viene formándose o lo que uno tiene en concepción con lo que ha tenido durante toda su vida. Segundo, lo decía Andrés, me parece que entonces la teología viene a ser en el mundo como aquellos que piensen como es la teología, pues así cada uno tiene su propia verdad y cada uno pues hace lo que quiere. Pero ahorita escuchando la explicación veo que la teología tiene un sentido más como de crítica, de flexibilidad un poco frente a los temas que se han puesto como un tema duro, como un tema de rigor que se le ha como impuesto a la humanidad. Pero ya es a partir de lo que estabas explicando. En principio lo vi como un choque fuerte en lo que les digo, es porque sentí que entonces cualquier persona que viera la teología desde el punto de vista de Moltmann, puede ser que yo pienso en una manera flexible, lo pensaba como en un caucho, y pues mi verdad es la mía y cada persona hace lo que quiere. Entonces eso daría razón a que el comportamiento humano, como se porte, como sea, y cualquiera sea su actitud o su forma de comportamiento frente al otro, es el que vale. Pero aquí ya me deja más claro es que el tema es de mirar, reflexionar y ver que a medida que la vida va cambiando, el tema de la teología también debe ir con ese surgimiento y como con ese paso de qué es la perspectiva de la teología frente a la vida, inclusive desde mi propia vida, cómo la voy encaminando y cómo la voy llevando a ser realizada. Gracias, David. ¿Más comentarios, preguntas? Sí, dale, tranquilos, no es formalidad, es en serio, vamos.
Bueno, creo que es muy vigente el discurso de Molman, ¿no? Ya que como países tercermundistas hemos incurrido siempre en esa mentalidad inquisitoria y creo que da una apertura de conciencia muy amplia leerlo como teólogo, ¿no? Ya que venimos de una tradición que nos impone, que se nos persuade, que obviamente hay un discurso obviamente hegemónico tratando de colonizar la mente del prójimo, ¿cierto? Y me parece un aporte valiosísimo en el sentido de que la teología es el elemento que nos ayuda a revisarnos, no solo de aquí para allá, sino de allá para acá. Venimos de la mentalidad en que la universidad como institución en nuestro país latinoamericano es la cumbre del conocimiento, ¿no? Entonces, como tú lo expresabas muy bien, caemos en ese hincapié en que el conocimiento gira alrededor de lo que imponen, en este caso, países como Estados Unidos o Europa. Entonces el aporte me parece muy, muy notorio y revelador, ¿no? Y lo más valioso y lindo acá me parece bello, es la humildad de aceptar de que no tenemos la postura real, ¿no? O sea, hay un criterio muy valioso en saber de que mi prójimo también puede contribuir a enriquecer un punto de vista que nos ayude. No caer en un relativismo, obviamente, pero sí me parece valioso desde un alemán, ¿cierto? Valorar el aporte de que hay otra perspectiva, ¿no? Y ahí es donde entra una relación con el ecumenismo muy valioso. Gracias, bien. ¿Más comentarios, preguntas? Sí, léelo, pero... bueno, no, sí, Ese es de... ¿Se alcanza? Jairito Méndez nos dice: Molman es muy pertinente en el sentido de cuestionar las posturas teológicas fundamentalistas modernas, y no solo en el campo teológico, sino también en el político. Y Nancy Morales dice: la teología, ¿qué postura tiene con la situación actual en Siria, como es vista desde la situación? No sé, no entiendo ahí. Debe ser de Molman. Y pues propiamente ese sí es una pregunta la que está haciendo Nancy, y es: ¿la teología qué postura tiene con la situación actual de Siria? Esas son. Y entonces le vamos a pedir a Nancy que... ya, listo. Desde la situación actual, ya. Entonces voy a volver a leerla. La teología qué postura tiene con la situación actual de Siria, cómo es vista desde la situación actual. Listo. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera hacer ahí un aporte. El hecho del texto como Trinidad y Reino de Dios pues nos va a invitar, con solo el prólogo, a tener un diálogo muy interesante, como usted lo decía, con varios saberes. Y el último párrafo que se está analizando pues nos va a llevar a analizar más, por ejemplo, las teologías feministas, que aquí pues es como todavía un tabú poder hablar de eso. Y me da a entender, y en el desarrollo del texto, lo último que estaba hablando, también tiene un diálogo con la teología de la liberación, porque en 1980 todavía es vigente la teología de la liberación. Ya después se va a hablar de teologías latinoamericanas. Entonces ahí en algunos textos, en algunas partes lo va a citar. Entonces nos abre un panorama que para nosotros a veces no es tan claro, por el hecho de que nosotros somos más, como decía Nelson al principio, más de teología sistemática, de que es así y así. Entonces viene un autor que nos va a confrontar, y creo que eso debe ser interesante en la medida que nos va a poner también a leer otros textos. Este autor ahí en el libro nos pone a leer otros textos, y no solo de él. Creo que eso es bueno para nosotros, abrir la mente. Gracias, Andrés. Bernardo. Yo creo que escuchando a Nelson, probablemente en los comentarios hablábamos mucho de teología, pero creo que nos confrontamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué proceso crítico, analítico hacemos frente a una realidad, y en especial más de la realidad de lo que hacemos con nuestras vidas? ¿Sí? Entonces, si llegamos, y probablemente podemos hablar ahorita de Siria, ¿sí? Pero podemos decir qué pasó hace un momento aquí en el Cartucho. Sí, eso es complicado, es confrontante, y creo que el ejercicio acá es cómo nosotros también en esta comunidad somos reflexivos, porque creo que lo más difícil es eso, porque somos muy buenos criticando,
Sí, y creo que escuchándote, digamos que en los 4 párrafos o 5 párrafos que leíste, es entender cuál es el papel protagónico que nosotros tenemos en una comunidad y cómo la iglesia, sea como cada uno la conceptualice, ¿sí? Lo hacemos, y algo que tú decías al inicio, cómo podemos unir esa vida cotidiana con esa vida cristiana, porque a veces es muy complicado, ¿no? Entonces uno dice, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y empezamos a juzgar, a criticar, y no hacemos unos procesos de análisis. Y creo que es el reto que tenemos, que mínimo esta construcción de conocimiento y de saber podamos llegar a entender, no sé si la teología, la verdad, porque si no ahorita no nos volvemos, es mínimo entender una reflexión clara de qué es nuestra vida y cuál es el papel protagónico que Jesús quiere y nos plantea el autor, ¿no? Bueno, va a ser inevitable el diálogo teológico, ¿verdad? Así es que sí, sí, mucho de teología sí va a haber. Bueno, ¿alguien más? Nancita, vamos a responder esa pregunta despuesito, la de Siri. Lo que sí quiero dejar claro es que por estos días en Bogotá está llevándose a cabo una reunión mundial de cristianos y de teólogos. Y nos estaban diciendo los que viven por esas tierras que uno de los primeros asuntos fuertes que hubo con Siria fue la migración obligada, nosotros decimos aquí desplazamiento, que tuvieron miles de cristianos ortodoxos sirios que tuvieron que salir del territorio sirio. Entonces, esta es una connotación, cualquier confrontación política tiene también de por medio confrontaciones étnicas y religiosas. Y eso es algo que debemos entender profundamente. Y entonces, digamos, hay que ver cómo la religión sigue marcando una pauta muy fuerte cuando se toman decisiones políticas o de violencia. En este caso de guerras, que significa desplazamiento y salida de gente por una confesionalidad. Si tú eres de esta confesionalidad, te tenés que ir porque este no es territorio tuyo. Nunca lo ha sido, cuando han vivido ahí por siglos. Y es lo mismo que pasa con las confrontaciones allá, tanto como las de acá, ¿no? No nos olvidemos que aquí ya vamos por más de 6 millones de desplazados internos en Colombia, con la misma cuestión, ¿no? Aunque uno no lo llama religioso, lo llama de otras maneras diciendo tú no eres de acá y te tienes que ir. Y nos dejas firmado además el asunto de la propiedad, con eso por aquí no te volvemos a ver. Bueno, entonces con ese comentario quisiera cerrar un poquito el comentario. Quiero pasar a 2 párrafos siguientes y ahí cerramos por hoy. Siguiente párrafo habla sobre la verdad. A veces como que uno siente con este tipo de asuntos si esto entonces es puro relativismo y si todo vale. Porque o todo vale o hay una verdad que se impone. Y entonces mire lo que dice este autor. La convicción que subyace en esta actitud es que la verdad a nivel humano se manifiesta en el horizonte del diálogo libre y espontáneo. Entonces es la primera cosa. La primera cosa es que, primero, la teología es un ejercicio humano. Así se hable de Dios. Pero quienes hablan de Dios, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Los humanos. Entonces el primer golpe certero a esas dogmáticas tradicionales es: no se te olvide que tú eres un humano, que estás hablando de Dios, sí, pero sigue siendo un humano. Y eso hay que entenderlo más profundamente. En el capítulo 2 vamos a hacer un debate muy lindo sobre eso. Y entonces por eso lo pone a nivel humano.
Entonces, ay no, aquí de qué teología entonces se va a hablar. No, aquí vamos a hablar de Dios, claro que sí. Pero no pierdas de vista que somos los humanos los que estamos hablando y reflexionando sobre Dios y sobre la vida. ¿Tenemos licencia para hacerlo en nombre de Dios? Sí, pero no pierdas de vista que somos los humanos los que lo estamos diciendo. Y a veces eso es lo que pasa con las dogmáticas, que no se reconocen como humanos y que quien está dando un punto de vista lo hace desde su condición humana. Entonces ese es el primer asunto que quiero recalcar con estos temas de la verdad. No se nos olvide que la reflexión teológica y la reflexión religiosa la estamos haciendo los humanos. Entonces, si la estamos haciendo los humanos, lo que este autor está diciendo es, qué bueno que esa sea una conversación, sea un diálogo. No sea un monólogo. No sea de alguien que dice y terminamos. Por eso la modalidad metodológica del seminario. Por lo mismo, porque debemos propiciar el diálogo. De propias preguntas, debemos propiciarlo. Entonces, la verdad a nivel humano se manifiesta en el horizonte del diálogo. Primer asunto. O sea, una verdad que no se pueda discutir, perdón, no es una verdad. Se tiene que poder dialogar. Primer asunto fundamental. Segundo asunto fundamental. Es un diálogo que tiene que ser, ¿qué? Libre. ¿Libre qué significa? Que usted pueda decir lo que pueda decir sin peligro de que sea sancionado. En algún sentido, sea sancionado moral, emocional, política, ética o económicamente. En eso consiste un diálogo. Un diálogo consiste en que rueda la verdad y usted puede preguntar. Y el otro también, y el otro también, y el otro también. Y es libre en la medida en que no puede haber coacción de alguna parte. Voy a decir alguna cosa, así sea la pareja que está diciendo, oiga, pero, ¿qué pensarán? No, ninguna coacción. En serio, porque es que no hay mayor censura moral que la del grupo. Y, si voy a decir algo, entonces, ¿cómo seré visto? Y la cosa. Aquí vamos a tener el riesgo de la red social, ¿sí? Pero igual es una conversación entre nosotros, como sea. El segundo elemento es que es un diálogo espontáneo. Espontáneo significa que es argumentado, claro que sí, pero es espontáneo en la medida en que no tiene que venir con una seguidilla de elaboraciones y elaboraciones y elaboraciones, porque aquí el asunto no es quedar bien con nadie. ¿Me hago entender? Ni siquiera dígame aquí con quién. A mí este es el tipo de seminario que más me encanta. ¿Sabe por qué? Porque no hay compromisos, ni siquiera académico. Hay compromisos con la vida. Esos son más serios. Pero no existe otro compromiso, entonces por lo tanto no hay una autoridad que te diga, mire a ver qué vas a decir porque yo te voy a sancionar. No puede ser posible, si no, no es diálogo. Y espontáneo es porque te puede generar una cantidad de preguntas y de cosas que valdría la pena trabajar, que tú quisiste preguntar alguna vez y que no has podido. Vale, diálogo espontáneo. Significa de cosas que usted no ha resuelto. ¿Y que este seminario aspira a resolverle? Sí, hasta donde sea posible. Y no, hay que liberarnos de esas cargas de responsabilidad finales, que es lo que no nos permite dialogar libre y espontáneamente. La verdad a nivel humano
se manifiesta en el horizonte del diálogo libre y espontáneo. Entonces yo aquí de una vez quiero abrir un debate teológico sobre los que tienen la licencia de hablar de Dios, pero no la licencia para dialogar y discutir. Entonces están teniendo en cuenta una pretensión que es muy peligrosa para la teología, y es, entonces estás poniéndote en el lugar de Dios. ¿Sabe qué significa eso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. O sea, no hay nada más peligroso que la idolatría. Nada más peligrosa. Nada más sancionado desde el horizonte bíblico. Justamente. A esto se le fue la batería y ahí sí quedé frito. Segunda opción. Pero es un diálogo humano, justamente en la medida, ¿ya lo tienes ahí? Ah, sí, es el mismo tamaño, amiguito, gracias. No sé, no le da la vuelta, ¿no? Ok. Entonces, vuelvo sobre la reflexión sobre la idolatría, porque es que mira, aquí hay un problema súper serio con esto. Es que nosotros, mira, una misión que nosotros debemos tener es, no podemos seguir permitiendo que los discursos sobre Dios solamente los digan los que tengan niveles de autorización. Y lo peor que usted puede hacer como creyente es aislarse, porque no puedes pensar igual que otra persona y no tienes un nivel de autorización, y entonces por lo tanto no tienes un nivel de opinión o de diálogo. No. Hay que robarle el discurso de Dios a los autorizados. En serio. Porque si no, pues seguirá siendo un discurso ortodoxo. No sé si me están siguiendo. ¿Alguien más quiere café? Perdón, los de allá deben tener café. Aquí estamos sirviendo café. Esa es otra bondad, que vengan, sí. Entonces, yo quiero dejar esto muy claro con el asunto de la idolatría también, porque a veces esa pretensión del asunto. Ah, bueno, sí, ¿sabes qué? Sí, Uriel, sí, por favor, regálame uno aquí en este lado, es que no tenía dónde ponerlo y sí. Ay, gracias. Roger, ¿será que me traes uno acá? No, así, gracias. ¿Se vuelven? Sí, gracias. Son dominantes. Sí, porque es que otra vez, a veces se confunde que porque estamos hablando de Dios, entonces Dios es el que está hablando. Peligroso. Pero es lo que realmente en el horizonte social de nuestra actual sociedad. Es peligroso porque en nuestra sociedad actual precisamente es lo que están marcando, ¿no? Entonces, si vemos el fenómeno de las megas iglesias, el pastor se configura en esta persona que tiene la última palabra, ¿no? Como figura de poder y como figura también de autoridad moral. Entonces, lastimosamente, eso es lo que hoy en día nos enfrentamos. Hace poco estuve escuchando que un teólogo visitó a la oficina del pastor Andrés Corson de esta iglesia en lugar de su presencia para hacerle una entrevista sobre un sermón que él hizo que se llamó ¿Es posible sorprender a Dios? Y él no quiso brindar obviamente respuesta, porque como tú ahorita lo expresabas, se ponen en el lugar de Dios y no brindan la apertura al diálogo. O sea, el diálogo solo se da si está
legitimado de una manera más vertical, porque ahí no hay una relación horizontal con otra perspectiva. Y lastimosamente nos enfrentamos mucho a eso, ¿no? O sea, nos ponemos en la figura de ponernos en el lugar de Dios, que es delicado. Sí, ahora yo quiero decir también que ahí es donde está la confusión un poco de roles, ¿cierto? Y yo aquí no pretendo debatir los roles ni de los sacerdotes, ni de los pastores, ni de los que representan autoridades eclesiásticas, ¿sí? Ellos tendrán que responder por lo de ellos, y no quiero que me endilguen cosas que no hemos dicho, ¿sí? Lo que sí quiero dejar claro es que cuando uno hace un trabajo teológico de reflexión sobre Dios, que como ustedes lo van a ver aquí desde la perspectiva de Molman, es reflexión sobre Dios, que significa reflexión sobre la vida nuestra, porque es connatural, o sea, usted no puede, y lo vamos a ver más adelante, usted no puede pensar en Dios sin pensar en usted. Eso está íntimamente relacionado. Entonces lo que quiero decir es que los de las autoridades religiosas tendrán que responder por su posición y sus puntos de vista. Ese es un asunto de ellos. Si es asunto de la teología, decir que una reflexión que pretenda, que tenga pretensiones de verdad, tiene que pasar por el diálogo. Eso es lo que sí estamos diciendo. No sé si estamos claros. O sea, un pastor puede decir claramente, esa es mi criterio pastoral. Sí, eso no. Y entonces Molman, no, es que aquí estamos hablando de dos cosas muy distintas. Y eso sí lo quiero precisar muy bien. Lo que la teología sí le está diciendo a la religión es: usted no puede hablar con verdades si usted no pasa eso por los diálogos. Lo siento mucho. Pero pueden haber personas que no lo hagan. Sí, claro, de eso está lleno el mundo. De gente que solo dice, este es mi punto de vista, y por ahí derecho es el punto de vista de Dios. Y si usted no está con eso, condenado, y todo lo que quiera de ahí para adelante. Y eso sí es lo que este tipo de teología está diciendo seriamente. Si usted tiene unas pretensiones de verdad, debe estar listo para el diálogo. Si no, no. Venga para acá. Por eso el que vaya a hablar tiene que irse acostumbrando a tener que pasar acá. Lo que me confronta entonces no es el pastor, sino la gente que va. ¿Sí? Pensándolo así. Estamos en un pensamiento, ya naturalizamos que nos gusta que nos digan las verdades, en pocas palabras, que nos digan qué se debe hacer, qué no. ¿Sí? Y creo que lo que decía acá el compañero, probablemente sí puede ser una persona, pero una cantidad de fila, lo masivo, ¿sí? ¿Qué nos gusta al ser humano? Que nos orienten y nos digan qué es verdad y qué es mentira, y inclusive hasta qué punto podemos tener una escala de grises o preferiblemente ser blanco y negro. ¿Sí? Inclusive lo que estábamos diciendo acá, puede quedar a todo ser relativo y nos podemos llegar a ese término, pero el ser humano es de diversos colores y de escala de grises. Pero lo que sí creo es que aquí es en donde nosotros tenemos que entender por qué nosotros, en cualquier dimensión del ser humano, nos gusta que nos digan las cosas y no poder tener un pensamiento probablemente crítico, reflexivo. Yo no voy a ahondar mucho en esas cosas, pero sí tengo un comentario. El comentario es el siguiente. Efectivamente, digamos, la autoridad es una relación. Entonces, el poder es una relación también, es una relación. ¿Relación qué significa? Que son unos vínculos que se establecen, y eso sí lo quiero comentar muy bien porque lo traes muy bien a colación, Bernardo, gracias. Y
usted tiene que saber que para que haya una autoridad, debe haber una aceptación de la autoridad. Eso es lo que yo llamo relación. Y a veces la gente no se pilla que esas son las dos cosas que están en juego. Si usted reconoce una autoridad es porque hay una relación donde tú estás diciendo ese sí y otros no. Y se vincula una relación. Lo que la teología le está diciendo hoy en día al mundo religioso es: la teología no puede seguirse viendo en esta relación autoritaria. Tiene que verse más en una relación dialógica, donde sea posible hacer una relación más horizontalizada en términos de los intercambios de lo que la gente piensa y valora de la vida. Entonces, una verdad tiene que estar lista para ser pasada por el diálogo, libre y espontáneo. Mire lo que dice la siguiente línea. La comunidad y la libertad son los componentes humanos del conocimiento de la verdad, también de la verdad de Dios. Con eso hay que cerrar hoy. Voy a cerrar hasta ahí y vamos a tener una sesión más sobre el prólogo, para que ustedes tengan también la ocasión de aquí a dentro de 8 días leerse los que no lo han leído o releérselo. Aquí hay una relación entre comunidad libertad y verdad. En 1967, comunidad, libertad y verdad son 3 cosas que él quiere relacionar ahora. En 1967, un gringo escribe un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas y su nombre es Thomas Kuhn. Es un libro que para todo el que pase por la epistemología, sobre todo las ciencias, es un texto que todavía hoy día sigue siendo obligado de lectura en los primeros semestres de las universidades. Y entonces una de las cosas que Thomas Kuhn le dice al mundo científico, pero también al mundo del saber en general, es que hoy en día el tema de la verdad es un tema que también se discute con las comunidades científicas. Y yo no quiero ahondar, pues porque esa literatura está por ahí, este no es un curso de epistemología, le va a faltar. Pero es que Molman está al tanto de esas cosas, o sea, es un autor de estos que tiene una altura y una envergadura de este talante, ¿no? Y por esos días, ese libro no llevaba más de 10 años de haberse publicado, y se publicó en inglés. Y él, siendo un teólogo por allá de Tübingen, sí puede hablar sobre este tema, porque mire, ¿cómo funciona la verdad? La verdad funciona no como un asunto, vamos a decirlo, monolítico, sino que la verdad surge como un asunto dialógico, donde la verdad necesita de otros. Por eso la comunidad se vuelve un punto muy importante de la verdad. Como comunidad significa que va a ser trabajada dentro del seno de los miembros de la comunidad. Y si es comunidad, significa que van a haber unos sentidos compartidos. ¿Compartidos qué significa? Donde hay posibles acuerdos, pero también desacuerdos, las dos cosas. ¿Por qué es necesario que la verdad pase por la comunidad? ¿Acaso no es suficiente con los iluminados? ¿Sí? ¿Acaso no es suficiente con alguien que diga, poseemos la verdad y vámonos por este lado? ¿Por qué el mundo cambió en ese sentido? Sobre todo
el mundo del saber, porque este es un teólogo y él lo que está diciendo es, incluso las verdades de Dios van por el mismo lado. O sea, la teología ya no puede zafarse de este camino de conocimiento, de un conocimiento que se construye con la comunidad. Porque es necesario que la cosa pase por la comunidad. La verdad. Entonces votemos. A eso es lo que se está refiriendo Molman. Entonces, todo toca hoy día someterlo a votación. ¿O por qué tiene que pasar por la comunidad? Porque el cristianismo es comunitario en su origen, no es individualista, es comunitario en su origen. Esto está en el seno de la teología. Esto no se lo inventó, mejor dicho, Thomas Kuhn. Esto viene con la teología misma judía y cristiana. Una actitud comunitaria en la fe. Esto es muy antiguo, muy viejo. ¿Qué es lo que se hace certero, mejor dicho acá? Lo que se hace certero es que si usted va solo, es muy fácil que usted se pierda en la vida. Es un principio vital, más que un principio de conocimiento, ¿sí? Si usted va por ahí solo, es muy probable que se pierda. Si usted va con otro o con otra, claro, si ese otro y esa otra es verdaderamente otro y otra, cuando usted va a coger para un lado, si es verdadero otro y verdadera otra, el otro le podría decir, oiga, por allá no es. ¿Sí le ha pasado? ¿Caminando? ¿Que usted cree que es para la derecha? Solamente para ir a una tienda, a algún sitio, lo que sea. Pero es muy vital este concepto de la comunidad, porque sí te da la posibilidad que otro te interpele a ti. Y ese es el principio de comunidad que él está poniendo en juego acá, que nos está recordando que por ahí viene el cristianismo desde su génesis. Porque en el principio del evangelio, cuando Dios llama, Dios no llamó a uno. Jesús llama a una comunidad de discípulos. Lo de los primados y toda esa vaina, eso es posterior. Pero si ustedes leen los evangelios, en los evangelios lo que Jesús hace es instalar una comunidad de discípulos. ¿Por qué se instala una lógica de comunidad de discípulos? Porque entre los discípulos se pueden decir las cosas. Y se puede discutir entre ellos y decir, oiga, usted está diciendo que es por la derecha. Está equivocado, creo que no es por la derecha, hay que seguir derecho. Esa es la bondad y la ventaja que tiene vivir en comunidad. Y por eso la comunidad está directamente relacionada con la verdad. Porque en la comunidad es donde usted encuentra también la posibilidad de encontrarse con otros y vivir con otros y compartir con otros, incluyendo la verdad. Entonces la comunidad es un espacio no solamente de la vida con otros, sino de la rectificación con otros. Ahí es donde viene el tema de la verdad. Porque usted puede tener a otros confiadamente diciendo, te estás equivocando. Cuando la comunidad es una comunidad de aplausos, no es comunidad. Se espere que lo que dice él, para todos afirmar que así sea. No es comunidad. Comunidad tiene adentro un concepto de unidad, pero también de pluralidad. Y por eso lo está colocando a la misma altura de la verdad. Porque es que el que hace que sea posible la verdad no es una persona. El que hace posible que sea la verdad es la comunidad en vida comunitaria, como quien dice. Por eso hay gente que no le gusta vivir en comunidad. Porque interdepende de otros.
o de otras. Y por eso la gente a veces decide decir, ay no, para que nadie me moleste la vida me voy a vivir solo o sola. ¿Qué significa molestar la vida? Que hayan otros que lo interpelen. Que por lo menos haya otros que le pregunten, ¿y por qué va a llegar tarde? Y eso a veces a algunos de nosotros nos molesta. Pero si usted ve la vida humana en el fondo, la estructura humana está vista para ser vivida en comunidad, porque justamente eso es lo que hace de la vida humana lo que ella es, comunitariamente hablando. Y la verdad no se escapa de ese principio de verdad comunitaria. Ese es el primer asunto. El segundo asunto es que viene el tema de la libertad. Otra vez vuelve el tema de la libertad, porque comunidad no significa que usted acaba la libertad